Entonces acá ustedes ponen el nombre del subparámetro, el porcentaje, pero lo que yo les decía, esos deben sumar el 100% de este parámetro. O así sea hasta el 20, debe ser el 100% de ese 20%. Dependiendo de los porcentajes que vayan a crear. Listo, señor. Entonces ahora vamos a académico, educación virtual, cursos virtuales, por favor. Exacto, sí. Entonces le damos crear curso virtual, por favor. Y bueno, entonces acá nos dan dos opciones, curso desde plantillas o curso virtual nuevo. Yo les recomiendo que lo hagan desde curso virtual nuevo, ya que no vamos a pasar la misma información a otro curso. Sería totalmente diferente la información, entonces curso virtual nuevo. Listo, sí, señor. Entonces, en la parte izquierda vemos algo que dice anuncios. Básicamente esa es la funcionalidad en la que usted puede poner de pronto si se va a realizar algún examen, si de pronto algún estudiante no va a asistir, si de pronto algún docente no va a asistir, y puede cargar también algún archivo adjunto, un PDF, un Word, un Excel. Puede poner acá, por ejemplo, recuerde tener esa lectura para el próximo martes. Acá se pone la fecha de publicación y acá cargaría el archivo. Exacto. Pues la funcionalidad como tal es de algún anuncio. Si de pronto les provoca subir algún documento, lo pueden realizar sin ningún problema. Bueno, sabemos que dentro de contabilidad, que siendo pues un curso, siendo una materia, tiene diferentes temas dentro de ella. Entonces, a esto es lo que educación virtual nosotros le llamamos lecciones. Acá ustedes pueden crear las lecciones que ustedes crean pertinentes. Entonces vamos a crear una lección. ¿Cuál sería, por ejemplo, un tema de contabilidad, por favor? Listo. Listo, sí, señor. Acá, qué pena, vamos a darle a editar para yo mostrarle algo. Acá nos pregunta si vamos a restringirle la fecha. Entonces, si le ponemos que sí, nos va a aparecer una fecha de inicio y una fecha fin. Es decir,
Si va a comenzar, por ejemplo, el día 30 y va a comenzar el día y va a terminar el 8 de agosto. Entonces, nada más van a tener este plazo para realizarlo, lo que nosotros pongamos acá, lo que parametricemos como tal. En este caso vamos a darle que no y le damos a aceptar. Cuando creamos una lección, tenemos la opción de agregar recursos. Entonces le damos clic en agregar recursos. Tenemos 4 recursos, que 3 de ellos son calificables y el primero no. El primero es contenido, en el que simplemente vamos a poner una descripción de qué trata este tema. Es el contenido del tema. Tenemos foros, tareas y cuestionarios. Foros, pues es para exponer un tema y que varios puedan participar en él. Tareas es para poner una tarea que ellos puedan descargar un archivo y volverlo a subir o simplemente subir un archivo. Y cuestionarios sería ya algo más como para talleres o exámenes. Entonces vamos a comenzar con contenido. Bueno, acá se nos despliega una hoja, es una hoja muy similar a la de Word. Entonces, podemos poner ejemplo. Listo, entonces acá ustedes me podrían poner un texto corto de qué trata PUC. Listo, pero por favor, todavía no le demos a aceptar hasta que ya les termine de explicar todo. Entonces acá le damos a editar. Cuando nos pase este tipo de cosas que necesitemos cambiar la información, le damos acá en esta flecha en editar. Acá entonces, como les decía, es como una hoja de Word. Entonces tenemos varias opciones para cambiar la información. Acá podemos cambiar la fuente, si le vamos a cambiar el tipo de letra, si vamos a ponerla más grande o más pequeña, si la vamos a poner centrada. También tenemos la opción de poner un link como tal. Entonces, digamos que ustedes tienen un link, lo pueden poner acá, un PDF, ya sea pues algo en internet, lo pueden poner acá y le dan a aceptar y acá mismo les va a aparecer. También pueden subir alguna imagen. Lo ideal sería que ustedes la suban. Si tienen algún tipo de imagen, acá mismo ¿puedo mirar en el escritorio? Sí, claro. Y qué pena. No, tranquilo. Listo, sí, señor. Vamos a mirar en imágenes. Listo, sí, señor. Listo, señora. Entonces acá mismo nos va a aparecer la imagen. Ya les voy a mostrar que voy a hacer un ejemplo, qué pena. ¿Sabías que uno de los beneficios Dice, tenemos un momento, entonces así nos aparecería, la podemos modificar el tamaño. Como les decía, es una hoja muy similar a Word. También lo que podríamos hacer, déjenme un momento, yo lo voy a poner un poco más pequeño. Acá también hay una opción que es esta cinta de video. Si le damos insertar video, ustedes tienen la opción de también subir un video, pero esto yo no se lo recomiendo mucho porque les quitan las megas. Ustedes tienen 100 megas en cursos virtuales. Entonces, si ustedes le dan, hay videos que literalmente pueden pesar 100 megas. Entonces, lo ideal sería que más bien le dieran acá desde incrustar otro sitio, peguen el link, así desde YouTube o desde Vimeo, hay varias opciones, YouTube, Click,
Quick, Vimeo, Hulu, Vidder, MyOpera, entre otros. Si le damos a aceptar, el mismo video va a aparecer acá. O sea, no los va a enviar directamente a YouTube, sino que ustedes desde acá, pues, o el estudiante, pues, va a poder mirar el video desde acá. Pues tiene la opción de emojis, si algún emoticón, una pequeña tabla de Excel que ustedes pueden programar. Y eso básicamente sería lo mismo para los otros 4 recursos, solamente que este recurso, como les decía, es explicativo. Este no nos va a traer parámetros de evaluaciones. Ya, entonces le damos a aceptar y entonces ya los pueden visualizar acá los estudiantes. En esta flecha siempre podemos dar eliminar, editar, eliminar o adjuntar algún archivo adjunto. Es decir, acá digamos entonces, leas, no sé, ustedes tengan un documento en PDF, en Word, en Excel, acá mismo lo pueden subir, de qué trata también la introducción, para que sea complementario. Y lo mismo lo podemos poner en foros, tareas y cuestionarios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Listo, señor. Entonces, por favor, vamos a foros. Listo, señor. Entonces vamos a crear un foro. Cada vez que nosotros creemos un recurso nos va a preguntar a qué lección pertenece ese recurso. En este caso vamos a darle por favor seleccionar, solamente hemos creado uno que es PUC. Y le damos a aceptar. Entonces, como les he explicado, foros tiene la funcionalidad de simplemente exponer un tema y que los estudiantes puedan opinar de él. Entonces, por ejemplo, puede ser en título foro PUC. Y dentro de este podemos poner, exponga cuáles son los 3 principales puntos de PUC. Estoy inventando, qué pena. Ingeniero, veo que el foro es calificable. Eso depende. Bueno, sí, señor. Entonces, acá ya vamos a relacionarlos con los parámetros que nosotros creamos. Acá, entonces, nos pregunta, ¿el foro es calificable? ¿Sí o no? Entonces, le vamos a dar que, por ejemplo, que sí. Entonces, nos pregunta a qué pertenece este parámetro, este foro. Si es el 20%, el 40% o el 3%. Este sí fue el que creamos, el que ahorita le creamos todos los parámetros de evaluación. Eso es todo, sí, señor. Bueno, entonces acá, digamos, acá nos desplegarían los otros subparámetros, pero nada más tenemos subparámetros. Y acá lo elegiríamos. En este caso, como ya tienen nota, entonces yo les voy a poner que no. Pero la labor es que realmente sí se ponga que sí. Acá vuelve y nos pregunta si se va a restringir la fecha, pero con un adicional de si tiene una fecha inicial con una hora inicial. Es decir, yo les voy a permitir que los estudiantes participen en este foro desde el 8 de agosto, desde las 12 del mediodía, hasta, digamos, el 9 de agosto a las 12 del mediodía también. Entonces ustedes ya lo parametrizan como ustedes lo crean pertinente. No pueden ser, pueden ser menos días, pueden ser más días, o simplemente restringir fecha, ¿no? O sea, que tengan todo el semestre para realizar este trabajo. Entonces le damos a aceptar. Y acá de esta manera muy similar le va a aparecer a los estudiantes. Entonces los estudiantes en foro PUC expongan cuáles son los 3 puntos de PUC. Entonces aquí simplemente el estudiante viene y pone acá cualquier tipo de información y ya la expone. Entonces el docente tiene la oportunidad de darle una respuesta a esa exposición
Acá en detallado nos va a aparecer cuáles son las personas, pues cuáles son las exposiciones, los aportes al foro, y acá en consolidado, si le damos clic, entonces ya vemos cuáles son los aportes que se ha realizado, el tiempo en segundos, y acá en acciones veríamos los comentarios. En este momento, pues ninguno de los estudiantes. Bueno, sí, señor, como les decía, pues acá tienen la opción de editar, eliminar y archivar adjunto. Acá tenemos la opción de eliminarlo, de ocultar de este foro, digamos que acá tenemos la opción de editarlo, cambiar la información y adjuntar algún archivo. Digamos que van a justificar esta opinión con un archivo. Yo opino que estos son los 3 puntos por este documento o por este video. Entonces acá lo haría con un dato adjunto, un archivo adjunto. Y bueno, entonces vamos ahora a tareas. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ahora vamos a, por favor, señor Guillermo, a crear una tarea. Vamos a darle crear una tarea. Listo, entonces como les decía, acá ustedes pueden poner una tarea. Pueden poner una tarea para que alguna persona pueda, yo ya les voy a mostrar cómo les aparecería. Entonces los estudiantes pueden recibir, o sea, pueden subir el trabajo. Entonces, por ejemplo, se podría hacer tarea PUC, realice trabajo en clase y súbalo, por ejemplo, en la descripción. Listo. Listo, señor. Entonces lo mismo acá. Si bajamos, por favor, nos pregunta si la tarea es calificable o no. Nos pregunta si vamos a restringir fecha. Y le damos a aceptar. Listo, sí, señor. Entonces acá nos aparece quiénes lo han entregado, que en estos momentos nadie, a quiénes hemos calificado, que en estos momentos tampoco nadie, y acá en pendientes, que serían toda la lista de los estudiantes que están inscritos a este curso. Acá en excepciones, digamos que un estudiante tuvo una calamidad doméstica, digamos que la señora Natalie tuvo una calamidad doméstica, entonces no pudo entregar el trabajo en la fecha establecida. Entonces simplemente lo que haríamos es que le vamos a dar un aval de un tiempo, digamos que lo tenía que entregar hasta hoy, entonces le vamos a poner desde el día 30 hasta, por ejemplo, el 5 de agosto. Eso serían las excepciones. En este momento no vamos a crear ninguno. Y lo mismo acá. Editar, eliminar y archivo adjunto. Si vamos a subir algún documento PDF, Word, Excel, lo que queramos pertinente. Ese sería como, ese tiene, al estudiante le va a aparecer esto mismo, pero con una pestaña acá, que acá en la mitad, no sé si ustedes vean mi cursor, acá abajo donde dice tarea les va a aparecer subir archivo. Entonces si ellos suben archivo pueden subir un documento escaneado, o si ustedes les ponen un taller en Word desde acá mismo, desde archivo adjunto, digamos que usted le pone realizar el archivo adjunto, ellos simplemente ellos les va a aparecer acá, le dan descargar y ellos mismos lo van a poder ya subir resuelto. Y ustedes ya como docentes, pues sería la idea que lo revisen y lo califiquen acá en evaluados. Cuando ya lo entreguen, lo revisan y ya lo califican. Claro, hasta el momento. Como 10 tiene una opción de identificar cuando los estudiantes copian y pegan. Si pudiesen una opción para identificar cuando los estudiantes copian y pegan. No, señor. Esa opción no la tenemos como tal. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos que no es algo como tan fácil. Por ejemplo, acá si le damos a editar, ellos tendrían que hacerlo, tendrían que copiarlo y pegarlo desde acá, desde estas hojas. Porque si le dan control C y control V,
no se los va a permitir. Pero no tiene como, digamos, identificar si lo copiaron y pegaron. Listo, ingeniero. Listo, sí, señor. Entonces le voy a dar a aceptar. Y vamos al que es un poquito más largo, pero digamos que es el que más usan, que es cuestionarios. Cuestionarios, como yo les decía, se utiliza básicamente para dos cosas. Taller, pero sobre todo para evaluaciones. Evaluaciones no sincrónicas o evaluaciones sincrónicas, pues no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que pasa? Acá usted tiene un tiempo límite, o sea, usted va a poner un día y tiene un tiempo límite en minutos para que los estudiantes realicen este cuestionario. Entonces vamos a crear por favor el cuestionario y le seleccionamos la lección. Exacto. Sí, señor, entonces pongamos el título examen PUC y en descripción lea detalladamente. Listo, ingeniero. Listo, sí, señor. Lo mismo acá, entonces, si es cuestionario o no, y ya nos aparecen, nos despliegan otras 6 preguntas más nuevas. El tiempo disponible en minutos, lo que yo les decía. Muchas veces llegan instituciones, entonces dice, yo le voy a poner 2 horas y ponen el 2, por ejemplo. Ponen el 2. Entonces esto está mal, porque digamos que va a ser un examen de 50 preguntas y le dieron 2 minutos de tiempo para realizar el examen. Entonces lo ideal, si van a hacer 2 horas, que se ponga 120 minutos, como ejemplo. Acá en intentos disponibles es cuántos intentos va a tener el estudiante para realizar este examen. Yo siempre les recomiendo, yo personalmente les recomiendo que sea 1 o máximo 2. ¿Por qué? Digamos que entonces tiene 120 minutos y él hace el examen 3 veces. Y resulta que en la cuarta vez no le da tiempo, se le acabó los 120 minutos y realizó realizó las preguntas hasta la pregunta 5 y eran 50 preguntas. Entonces el sistema solamente le va a tomar en cuenta esas 5 preguntas que alcanzó a realizar del último intento. Acá entonces están preguntas por página, esto ya es algo más estético, cuántas preguntas por página les va a aparecer, 1, 2, 3, 4, 5 y así básicamente. Acá, si el estudiante puede revisar las preguntas, pues lo ideal sería que no, para que no las pueda revisar, y acá ver resultados, para que ya sepa qué resultados va a tener el estudiante inmediatamente ya acabe el examen. Y acá estas yo se las recomiendo mucho, que se llama preguntas aleatorias. Se las recomiendo mucho que sea, sí, digamos que entonces en la pregunta 5, Pedro y Juan están en la casa realizando este examen. Entonces Pedro simplemente llama a Juan y le pregunta cuál puso en la 5, entonces van a tenerlas en orden. Si las ponemos en aleatorias no va a ser la misma para Juan ni para Pedro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, está bien. Listo, señor. Y le damos a aceptar. Listo, señor. Acá entonces ya tenemos excepciones que ya sabemos para qué es y vamos a darle forma a los cuestionarios. Tenemos 6 preguntas que son verdadero o falso, selección única respuesta, selección múltiple respuesta, rellenen los espacios, apareamientos y descriptiva. Se las voy a explicar una a una para que ustedes sepan cómo es el funcionamiento de cada una. Entonces, PUC, ¿de qué trata? Qué pena, señor Guillermo. Sí, tranquilo. PUC, ¿de qué trata? Por ejemplo. Plan único de cuentas. Plan único de cuentas. Sí. Listo. Entonces, digamos, déjeme, yo tomo el control. Qué pena, señor Guillermo. Vale.
Listo, entonces, PUC significa Plan Único de Cuentas. Entonces acá nosotros como docentes parametrizamos si es verdadero o falso. Entonces, este es verdadero. Así no le va a aparecer al estudiante, solamente que nosotros lo estamos parametrizando para saber cómo es. La plataforma por defecto cada pregunta consta de 10 puntos. Eso no hay ningún inconveniente en dejarlo así. Pueden ponerlo superiores o menores porque, digamos, el tipo de relevancia que ustedes crean por cada pregunta. Es decir, si de pronto eso es muy, muy importante, entonces pueden ponerle el 20, dejarla así y hacer el resto que sean de A5. Y acá retroalimentación ya le pusimos que no y le damos a aceptar. Entonces acá hay una manera muy similar, le va a aparecer a los estudiantes en los que ellos van a tener que elegir si PUC significa Plan Único de Cuentas, van a poner si es verdadero o falso. Obviamente no les va a aparecer este campo, les va a aparecer estos dos campos vacíos. Acá vamos entonces a darle agregar pregunta. Esa es selección única respuesta. ¿Qué pregunta podríamos poner, señor Guillermo, con referente a PUC que sea una única respuesta buena? Una única respuesta buena. Y la cuenta caja es 05. ¿Es qué? Esa sería la cuenta. Pertenece a activo, pasivo. ¿Cómo? Entonces la cuenta pertenece. La cuenta caja pertenece. Digo, y eso no va para el selección. Exacto. Y abajo ponemos agregar respuestas, entonces ponemos varias respuestas. ¿Cuál la otra? Digo, pasivo, pasivo. Listo, señor. Y nosotros, donde están estos círculos en la parte superior derecha, debemos de seleccionar cuál es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Listo, señor. Entonces acá lo mismo, si es aleatoria, que les recomiendo que siempre le pongan aleatoria, retroalimentación ya viene por defecto que no. Y cuántos puntos, ya lo tenemos parametrizado así, ustedes lo pueden cambiar. Listo, señor. Entonces vamos a agregarle otra pregunta. Múltiples respuestas, señor, muy bien. Entonces, es básicamente lo mismo que el anterior, solamente que estas son 2 o más respuestas las que son correctas. Pues simplemente para X, Y, Z es X, Y, Z es letras o variables. Letra o comida. No seleccionar las que son verdaderas. No, pero comida y alcohol. No, tiene que ser comida, entonces variables, letras, comida, entonces Sí, sería bueno. letras, variables. Y símbolo. Ese también me enredo. Listo, sí, señor. Entonces acá, como les decía, van a seleccionar más de una que sea correcta. Exacto. Y bajamos. Acá nos aparece algo nuevo. Ya tenemos claro lo de preguntas aleatorias, aplicar retroalimentación los puntos y lo permite crédito parcial. Tenemos dos opciones, sí o no. Si le ponemos crédito parcial no, si él solamente pone una respuesta buena, esos puntos van a volverse 0. Pero si le ponemos permite crédito parcial sí, si solamente pone una buena, esos puntos se le van a volver un 5. O sea, si les va a dividir, si le ponemos crédito parcial sí, o les va a dar 0 si le ponemos crédito parcial no, si solamente pone una respuesta buena.
Sí, si lo ajuste, sí. Y le vamos a aceptar, exactamente. Ahora vamos a agregarle otra pregunta. Vamos a continuar con relleno de los espacios. Ese es algo muy simple, simplemente poner... ¿Cuál fue la primera pregunta que hicimos? Ustedes me recuerdan y gracias. El pues plan único de cuentas. Ah, bueno, sí, entonces, podemos poner qué significa PUC? O PUC significa, pongamos así, PUC significa, que a mí no me lo está dejando copiar, qué pena. Significa. Y entonces vamos a, acá abajo dice agregar espacios en blanco. Entonces vamos a agregarle un espacio en blanco y ponemos textualmente qué es lo que significa PUC. Exacto. Entonces al estudiante le va a aparecer así, es vacío y él tiene que poner textualmente, no importa las comas, no importa si es mayúscula o minúscula, pero tiene que poner las mismas letras en ese espacio para que le aparezca bien. Y así ustedes pueden poner un texto muy extenso. Bueno, y bajamos por favor. Y lo mismo acá nos pregunta si nos es crédito parcial o no. Lo de las preguntas aleatorias, retroalimentación y puntos. En este yo les recomiendo que los puntos sean más de 10. ¿Por qué? Porque me imagino como va a ser un texto y un texto por lo general es largo, van a dar varios espacios vacíos. Entonces, como para aumentar las posibilidades de que gane, pongan, no sé, 20, o sea, digamos un punto por espacio. Si van a poner 10 espacios, pueden poner 10 puntos o pueden, y así básicamente. Y le vamos a aceptar. Una pregunta, Guillermo. Que si yo estoy haciendo el examen y yo me equivoqué, quiero cambiar la respuesta. Que si el estudiante se equivocó y quiere cambiar la respuesta, Sí, sí, señor, sí lo puede realizar. botón de... Ahora, sí, así ahorita tenemos la oportunidad, yo se los muestro con algún estudiante. ¿Perdón? Si ahorita tenemos la oportunidad, yo se las muestro con algún estudiante para que ustedes... Ya. Y si el profesor se equivoca. Entonces, espérate, ingreso una cuenta de un estudiante. Señor, ahora lo hacemos, sí, señor. Bueno, listo. Y vamos a agregar a otra respuesta, otra pregunta, perdón. Ahora es que si uno está haciendo el profesional, se puede editar. Se puede editar. Sí, acá. Pero esa dictada Sí, es sí, claro, se puede editar. al maestro. Sí. Bueno, no se puede editar ya cuando los estudiantes empiecen a responder. O sea, si ya un estudiante se mete a esta lección y empieza a realizar este cuestionario, ya más adelante no se puede editar, porque ¿cómo vamos a editar algo en la que ya se realizó una respuesta? Bueno, en apareamiento, sí, señor. En esta se las voy a explicar de una manera muy escolar. A los niños de preescolar les entregan muchas veces como una plantilla o una cartilla en la que en la parte izquierda, digamos, está la imagen de un árbol y en la parte derecha está un gato, un carro y una hoja. Entonces ellos tienen que hacer una raya para relacionar el árbol con la hoja. Entonces sería simplemente relacionar conceptos. Podemos poner imágenes o simplemente palabras y luego relacionarlas. Es código que aprende las cosas. Tres códigos y 5 cuentas. Acá podemos poner relacionar conceptos, por ejemplo. Frío, caliente.
Caja, banco, por 3 por 4 con Estado Único con ayuda. Dame un código. 110505. 1105. Exacto, y podemos agregar más preguntas y más respuestas, más preguntas y más respuestas. 10. 11, 10. 11, 10. 11, 10. 11, 10. Bueno, Entonces, aquí vamos a editar. No le dio usted para poner la respuesta. no, porque este es de apareamiento. Y entonces en las columnas de la parte derecha, las columnas de la parte, perdón, de la parte izquierda relacionamos cuáles son las de las columnas B, cuál es la pregunta, perdón, la respuesta correcta, la 1, la 2 o la 3. Ah, quedaron iguales. La idea es que queden en desorden. Pues eso lo podríamos parametrizar con aleatorio. Entonces no, simplemente ustedes pueden poner cuál es la correcta y ya. Ya, listo. Listo, sí, señor. Entonces acá pues nos aparece la respuesta a nosotros, pero por ejemplo a ellos les aparecería, uno les da acá clic y se les despliega la 1, la 2 o la 3 y en ese mismo también. Y vamos por el último, que sería, vamos a agregar una respuesta, una pregunta, perdón, y en esa no voy a indagar mucho, es simplemente, es descriptiva, es una justificación. Por ejemplo, esta sí la tendría que revisar, es el docente como tal. No es la plataforma la que termina si está bueno o malo, sino que en descriptiva el estudiante es el que, perdón, el docente es el que tiene que venir a revisar si está bien. Es como una pregunta abierta. Exacto, sí señor. Puede ponerse, justifiquen en tres párrafos qué significa POC y cómo ayuda esto en la economía de las empresas, como ejemplo. Entonces les va a aparecer un espacio en blanco a los estudiantes igual a este en el que van a justificar y ya el docente viene y lo revisa y le pone una calificación como tal. Ah, ya. Ese es el único que no lo califica el sistema. Exactamente, sí señor. Ah, cuando ya termine, ellos quieren ver dónde sale la nota y todo. Claro que sí. Bueno, es que lo que pasa es que tendríamos que hacer el ejemplo con un estudiante, entonces ya Ah, es ya, que entonces, no podría... espérate, yo miro a ver uno de los estudiantes de los contables y ya. Ah, pero acá mismo lo aparece, acá mismo aparece, yo le voy a mostrar. Déjeme un momento, por favor. Acá, voy a poner acá cualquier cosa y qué pena con ustedes. Y acá, bueno, acá nos aparecerá aulas virtuales, pero bueno, no lo tenemos. Y acá en estadística nos aparece el listado de los estudiantes. Entonces, cuánto tiempo se han demorado realizándolo, cuántos aportes han hecho. Y bueno, acá podemos tomar el nombre de alguno de los estudiantes para ingresar, por favor. La primera, Luz Ángela Gudel. Listo, señor. Entonces tenemos que ingresar con el usuario de ellos. Listo, entonces espérate, yo busco la cédula de ella. Espérate un momentico. Adelante, sí, señor.
Listo, entonces ese es el de ellos. Sí, señora. Entonces le damos clic, por favor, a, por ejemplo, a contabilidad. Contabilidad 1. Y entonces ya puede entrar a la lección, a cualquiera que vaya a realizar, y así lo realizaría. Tengan, tengan en cuenta, por favor, que si hacemos esto, ya no podemos modificarlo, ya tendremos que eliminar este curso virtual desde cero. Sí, no, pues es como un ejemplo, ahorita se Ah, elimina. listo, señor. Entonces démosle iniciar cuestionario. Este es el cuestionario. Señor, entonces acá les aparece el tiempo disponible. Miren que no les apareció igual al que nosotros lo creamos. O sea, todo está en desorden porque lo pusimos aleatorio. Bueno, señor Guillermo, para que tengan en cuenta también, no es que usted tenga que hacer un apareamiento, un múltiple respuesta, no, usted puede ponerlas todas verdaderos o falsos, o sea, y lo mismo con los foros, no tiene que crear un foro, una tarea, un cuestionario, no, se puede crear los que usted crea relevantes. Claro. ¿Estás seguro de enviar el cuestionario? Sí. Listo, señor. Y ahora ingresemos con el usuario del docente, que tiene que tiene a contabilidad 1, por favor. ¿Los resultados? No, vamos a ver, por favor, vamos a salir del usuario de la estudiante y vamos a ingresar con el usuario del docente que tiene este curso, que tiene contabilidad 1. Ya. Entonces, espérate, abrigo la cédula de la compañera. Sí, señora.
No, pero en este caso tendríamos que ir, ese es el de la docente. Sí. Listo, señor, no. Vamos entonces a académico, educación virtual, cursos virtuales. Deme un momento, por favor. Con Luz Ángela fue que hicimos el ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces le damos clic a ella. Y entonces acá ya revisamos todo. Y acá la nota es de... Démosle por favor en acciones visualizar. En el ojo. Bajemos por favor. Entonces acá, déme un momento por favor. Acá, mire que ya él les está calificando cuáles son las que están buenas o cuáles están malas. Sí. Ya acá, esta que es la única que no sabemos si está buena o mala, le damos evaluar. Y entonces le ponemos correcta o incorrecta. Ya es el docente el que determina si es correcta o incorrecta. Pero no aparecería la nota, ¿no? No, señor. Acá lo que aparece, por ejemplo, es resultado, acá entonces nos aparece 40 de 70. Entonces ustedes ya pueden parametrizar si es, no sé, de 50 en adelante es que si lo gana, así como tal. Igual como tampoco tenemos este cuestionario enlazado a ningún cuestionario, perdón, a ningún parámetro de evaluación. Entonces tampoco nos arroja ese resultado. Pero no está bien la instrucción del estudiante que dice, venga, ¿y por qué con ese manejo? Pero no sería mejor. Muchísimas gracias por su atención.